Hola queridos amigos, celebramos hoy el domingo de la Ascensión del Señor, que es el séptimo domingo del tiempo de Pascua. También la Iglesia celebra hoy la Jornada Mundial de Oración por las Comunicaciones Sociales. Y el Evangelio de este día está tomado del evangelista San Marcos, del capítulo 16, versículos del 15 al 20. Hoy Jesús hace una invitación fundamental a los discípulos, otorgándoles una misión. Les dice: id a todo el mundo y predicad el Evangelio a todas las criaturas. Este mandato de Jesús pudiéramos decir que tiene dos partes importantes o dos realidades propias de la Iglesia. La primera, la necesidad de la Iglesia como institución, y también la necesidad de un apostolado que realice la obra de Cristo en la tierra. Es decir, una vez que la Iglesia o los apóstoles, en primer lugar, los primeros discípulos, han recibido el mandato de Cristo, al igual que nosotros hemos recibido también ese mandato y el anuncio de salvación, no podemos quedarnos con él, sino que tenemos la obligación de llevarlo a otras personas para que, conociendo a Jesús, se salven y conociéndole puedan ser también o encontrar la felicidad en sus vidas. La segunda realidad que se desprende de esta primera frase del Evangelio es la catolicidad de la Iglesia, es decir, el derecho que el Señor ha otorgado a esta institución, a nosotros como Iglesia, de llevar su mensaje al mundo entero y por lo tanto de poder entrar en todos los pueblos, en las naciones, para hacer la predicación del Evangelio de la salvación de Jesús. La segunda frase importante que quisiera que compartiéramos en esta reflexión es cuando el evangelista Marcos nos dice que el Señor Jesús fue elevado al cielo y se sentó a la derecha de Dios. Nos indica estas palabras dos realidades importantes. La primera realidad que nos expresa esta segunda frase que estamos meditando es que Jesús, muerto y resucitado, toma posesión de la realeza del mundo. Es decir, Dios Todopoderoso, a través de la resurrección, lo ha constituido Rey del universo. La segunda consecuencia que podemos sacar de la ascensión de Jesús al cielo es que Jesús, que se había hecho humano para poder salvarnos, entra ahora definitivamente en el espacio divino, en el espacio de Dios, y a la vez nos introduce a todos los creyentes en ese espacio de intimidad con el Señor. Esto nos quiere decir que el hombre, el ser humano que está con Dios, está o pertenece también al cielo. Por decirlo de alguna manera, estar con Dios es el mismo cielo, aunque estemos aquí en la tierra. Y la ascensión del Señor no significa ni mucho menos una separación de Cristo, sino por el contrario, una unión más radical con Él, aunque de una manera interior y más espiritual. Y por tanto podemos decir que ya desde esta tierra podemos vivir plenamente unidos al Señor. Una tercera frase que vale la pena reflexionar en este domingo de la Ascensión es la pregunta que le hacen los ángeles a los discípulos una vez que Jesús sube a los cielos. Cuando les dice: Galileos, ¿qué hacen allí parados mirando al cielo? La interrogante que hacen los ángeles a los discípulos también nos la hace la palabra a nosotros hoy. Es decir, ¿qué estamos haciendo nosotros aquí parados? Es decir, con los pies en la tierra. En primer lugar, es una invitación a vivir plenamente la realidad que nos toca en el hoy de nuestra historia. Pero por otra parte, también nos invita el Señor a reflexionar sobre el sentido de nuestra vida aquí en la tierra. En primer lugar, que hemos sido creados para alabanza de Dios, que hemos sido creados por amor, pero también que sepamos que nuestras actividades colaboran en esa obra creadora del Señor y que por lo tanto tenemos una misión en las obras que realizamos aquí en la tierra. Además, la segunda parte de la pregunta, mirando al cielo, nos indica también un poco que el cristiano, el creyente, debe vivir esta existencia plenamente, hacer las cosas del mundo, porque tenemos que colaborar en la realización, en el avance de todas las cosas aquí en la tierra, pero sobre todo el cristiano, el creyente,
realiza su vida normal, pero con la mirada puesta siempre hacia el infinito, hacia el eterno, hacia Dios que nos ha creado. Y esto nos llama a orientar nuestra atención, nuestros pensamientos y nuestro corazón siempre hacia Dios, que es nuestro Creador y que es el fin último de nuestra vida. Por último, recordar que hoy la Iglesia celebra la Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales. El lema de este año está basado en el capítulo 1, versículo 46 del Evangelio de Juan, cuando Felipe le anuncia a Natanael que ha encontrado al Señor y le dice esa frase: ven y verás. Recordándonos hoy a los cristianos que la comunicación que nosotros hacemos del mensaje evangélico siempre está basado, primero que todo, en la verdad de Cristo y luego en la experiencia. Es decir, para poder encontrarnos con Jesús verdaderamente y conocerle, tenemos que ir a vivir con Él, ir y ver dónde vive y cómo vive. Y esto nos expresa una realidad de encuentro profundo e íntimo con Jesús. También este mensaje que transmite el Papa en este día tiene que ver con las comunicaciones sociales. Esta jornada nos invita a los cristianos a orar por aquellos que comunican diariamente a través de los medios de comunicación social, a través de las nuevas tecnologías y de las redes sociales, para que el mensaje que lleven, del tipo que sea, esté basado siempre en la verdad. Bueno amigos, ha sido un gusto compartir con ustedes nuevamente la palabra de Dios en este domingo y pido al Señor que les aumente la fe y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre.